Hermanos, damos gracias al Señor porque hemos llegado a la última enseñanza de esta serie que hemos titulado La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Les pido que abran su Biblia, por favor, en 1 Timoteo 6, versículos 20 y 21. Estas son las últimas palabras a Timoteo, es el título también de la enseñanza. Por tanto, doy lectura a la palabra del Señor. Hablando Pablo, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, como lo acabo de señalar, por la gracia de Dios hemos llegado ya a esta última enseñanza, es la enseñanza número 60. Y creo que ustedes han podido corroborar, hermanos, que al estudiar en detalle esta carta, hemos podido concluir que hay directrices muy claras respecto a cómo Timoteo debía conducirse en la iglesia. Está todo lo esencialmente necesario para que toda iglesia pueda conducirse de manera piadosa delante del Señor. Cuando hemos avanzado verso por verso, capítulo por capítulo, hemos notado, sin lugar a dudas, esta claridad de Dios a través del apóstol Pablo al entregar estas herramientas a este joven siervo del Señor llamado Timoteo. Y creo, hermanos, insisto en esta idea, que todos nosotros hemos comprobado que para dirigir la iglesia del Señor no tenemos que perder el tiempo inventando cosas nuevas. Todo está en su palabra para poder llevar a cabo los mandamientos del Señor, los lineamientos del Señor, las directrices bíblicas del Señor, y eso lo hemos notado de una manera muy clara en 1 Timoteo, 2 Timoteo y también Tito, que son llamadas las cartas pastorales, en el sentido que son dirigidas a estos hombres que estaban desarrollando funciones pastorales, en el caso de Timoteo en Éfeso y en el caso de Tito allí en la isla de Creta. Bueno, para recordar algunas cosas, 1 Timoteo es una carta pastoral personal, es decir, dirigida a un individuo llamado Timoteo. La palabra Timoteo significa el que honra a Dios. El autor de esta carta es Pablo y él la escribió aproximadamente en el año 61, 63 después de Cristo, en los últimos años ya del apóstol Pablo. El último escrito del apóstol Pablo es 2 a Timoteo, aproximadamente en el año 67, donde ya el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado, como él ya lo dice, en la Vía Ostia, en las afueras allí de Roma, como se sostiene. Pablo fue un viajero, sin lugar a dudas, y estando allí en Macedonia, escribe esta carta a su hijo en la fe. ¿Qué estaba haciendo o qué estaba sucediendo, mejor dicho, allí en Éfeso? Bueno, como ya lo hemos comprobado y lo hemos argumentado a través de la carta, principalmente había surgido falsa enseñanza y en consecuencia falsos maestros. Y es muy interesante que Pablo lo había adelantado también, como lo recordamos algún tiempo atrás en Hechos capítulo 20, cuando Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso para encontrarse allí en un punto geográfico, y él les adelanta y les dice: porque de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Y para eso estos ancianos debían estar alertas, vigilantes, enseñándoles
todo el consejo de Dios, también como Pablo lo había hecho con ellos. Y cuando Pablo escribió su carta a Timoteo, su primera carta, ya se estaba cumpliendo lo que el mismo Pablo años antes les había adelantado a los ancianos allí en Éfeso. Son 6 capítulos, 113 versículos, 2.269 palabras de mucha edificación. Y hoy día vamos a terminar con las últimas palabras de Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice en el verso 20 entonces? Oh Timoteo. Me detengo brevemente en esa expresión. Oh Timoteo. No es lo mismo que yo te diga a ti, Jorge, Juan. No es lo mismo que te diga Antonio, a que te diga, oh Jorge, oh Timoteo. No es lo mismo que te diga, qué linda casa, a que te diga, oh, qué linda casa. La expresión oh nos muestra esa solemnidad, nos muestra el amor y la ternura. Es un tono de emoción y ruego a Timoteo. Y esto lo podemos comprobar con el verbo que el apóstol Pablo utiliza a continuación. Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Por eso utiliza la expresión, oh Timoteo, porque lo que le va a pedir a continuación lleva consigo una solemnidad, una seriedad, pero involucra también un elemento de ternura, de ruego a Timoteo. Son las últimas palabras. Es natural pensar ese tono, ¿no? Guarda lo que se te ha encomendado. El verbo guarda en el griego, filazo, significa cuidar, vigilar. Se traduce también como custodiar. Se utilizaba, por ejemplo, cuando se aseguraba un objeto de valor. También se utilizaba esta palabra, por ejemplo, cuando a un soldado se le mandaba filazo, guardar, custodiar a un reo. ¿Qué sucedía en el contexto romano cuando un soldado, por ejemplo, se le escapaba un reo o descuidaba un reo? Bueno, tenía que pagar con su propia vida, con la muerte. Esa connotación tiene el verbo filazo. Pero Pablo agrega aquí algo interesante. Guarda, custodia, vigila, cuida, protege lo que se te ha encomendado. Toda esa expresión, parateque en el griego, se traduce como depósito, algo muy valioso que se le confía a alguien. Es una especie de tesoro. Es el último encargo, son las últimas palabras y curiosamente es un verbo imperativo. Es un imperativo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Surge la siguiente pregunta: ¿qué se le ha encomendado a Timoteo? ¿Cuál era el depósito que debía custodiar con toda firmeza? Bueno, la respuesta es la siguiente. Timoteo debía custodiar, vigilar, proteger, abrazar, asirse con firmeza del Evangelio del Señor, la sana doctrina, todo el conjunto de enseñanzas apostólicas que estaban
poniéndose en peligro al introducirse los falsos maestros con su falsa enseñanza. Eso debía custodiar, eso debía de vigilar, porque se le había encomendado, se había puesto en sus manos el valor de la sana doctrina, el evangelio del Señor. No era cualquier cosa. Por eso la solemnidad, por eso la seriedad del apóstol Pablo al expresar estas últimas palabras de esta primera carta. Veamos algo similar, por favor. Retrocedamos algunas cartas a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿con qué propósito? Escuchen, para que se nos confiase. ¿Qué cosa? El evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué se le había confiado a Pablo y a los demás apóstoles? El evangelio. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo? El evangelio también. La sana doctrina, el cuerpo de doctrinas bíblicas. Comprobemos cómo Pablo, hermanos, pone este énfasis tan marcado en el cuidado y protección de este depósito del evangelio y de la doctrina del Señor. Retrocedamos al capítulo 1 de 1 Timoteo. Recordemos, 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí Pablo ya está manifestando su cuidado, la seriedad en la protección de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estaban infiltrándose, estaban llegando a Éfeso, de hecho ya habían llegado, falsos maestros que estaban enseñando una doctrina diferente, estaban tergiversando la doctrina del evangelio del Señor. Por eso el mandamiento a algunos que no hicieran eso, enseñando diferente doctrina, ni prestar atención a fábulas o a cuentos y genealogías interminables, ahí estamos observando la seriedad de Pablo por el cuidado, por el depósito de valor del evangelio, la sana doctrina, y que ahora estaba plasmando en su hijo en la fe Timoteo al final de su carta. 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe. La fe aquí es el conjunto doctrinal. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Saltémonos al 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, la enseñanza sana, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11. Esto manda y enseña. Todo esto tiene que ver con la encomienda de Pablo a Timoteo de guardar lo que se le había encomendado, el depósito de la sana doctrina, el tesoro del evangelio. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Segunda Timoteo,
Bueno, y el pasaje obviamente que estamos leyendo, o explicando, perdón, el día de hoy. Ahora, saltémonos a 2 Timoteo 1:13, por favor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué cosa? La sana doctrina, las sanas palabras, el evangelio del Señor, del que Timoteo debía de custodiar también a otros. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, ¿conforme a qué? Conforme a mi evangelio. Común denominador, mi evangelio, sanas palabras, enseña esto, manda esto, todo conforme a las sanas palabras, el evangelio del Señor. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Versículo 15. Perdón, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14. Pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo? La sana doctrina, la escritura, el evangelio del Señor. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Hermanos, énfasis, énfasis, énfasis. Pablo exalta, Pablo subraya, Pablo acentúa la doctrina del Señor. Y de eso es lo que está hablando en 1 Timoteo 6, versículo 20, cuando Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, porque en esto consiste la vida de la iglesia. La iglesia se olvida de la palabra y sucumbe. La iglesia se olvida de la palabra y comienza a desviar su camino. Esto es todo para una iglesia. Esto es el todo, podríamos decir, para una iglesia local. Si hay un pasaje muy significativo en el Antiguo Testamento, es el siguiente. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32. El contexto es diferente, obviamente, pero el principio, el trasfondo, es el que quiero extraer aquí para extrapolar también lo que está enseñando Pablo a Timoteo. Deuteronomio 32, del 44 al 47, en el contexto del cántico de Moisés. 32:44 dice así: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo de Israel, obviamente, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, atención por favor hermanos, atentos a esto, aplicad. Ese verbo es muy interesante. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Detengámonos aquí un minuto. ¿Qué puso Dios en las manos de Moisés? En otras palabras, tomando las palabras de Pablo a Timoteo, ¿qué encomendó Dios a Moisés? Su palabra, su ley. ¿Qué está haciendo ahora Moisés?
está diciéndole al pueblo de Israel, acabado el cántico, apliquen, pongan por obra, abracen las palabras que Dios a través de mí he enseñado a ustedes, el pueblo de Israel. Esas palabras de la ley, mándenlas a sus hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Más atención a lo siguiente ahora. Verso 47. Porque no os es cosa vana. Oídos a lo siguiente. Es vuestra vida. ¿Entienden esa expresión? Es vuestra vida. La ley de Dios, la aplicación de su palabra, el abrazar sus mandamientos, tanto para los padres como para los hijos, es vuestra vida. Muy bien, iglesia local desde las Escrituras. Lo que Pablo está haciendo con Timoteo es vuestra vida. Enseñar libro por libro, verso por verso, todo el consejo de Dios es vuestra vida. El levantarme en la mañana y leer la palabra, escuchar su voz, la voz de Dios a través de la Biblia, es mi vida. El que tú escuches cada vez, abraces su palabra, apliques su palabra a tu corazón, es tu vida. ¿Entiendes, hermano? Pablo le dijo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En eso consiste la iglesia en Éfeso. De esa manera, Timoteo, en Éfeso se va a volver a la piedad, se va a rechazar la falsa doctrina, se va a rechazar los cuentos, los mitos, las fábulas, y se van a someter al verdadero evangelio del Señor. Si bien es cierto, Timoteo debía cuidar la doctrina del Señor, también es cierto que debía practicarla dentro de la iglesia allí en Éfeso. Porque no olvidemos nunca, la ortodoxia es la base que se sienta la ortopraxis. Es decir, la sana palabra, la sana doctrina, la doctrina correcta, la doctrina bíblica, debe ser la base donde se sienta toda nuestra práctica de vida. La forma, la manera de vivir de todo creyente en su vida cotidiana experimental. Y no debía ser diferente allí en Éfeso. La función, el ministerio de Timoteo era complejo, era difícil. Por eso Timoteo debe de explicarle cómo debía conducirse allí en Éfeso. ¿Había desorden en el culto público? Sí. Había que ordenarlo. ¿Había problemas con la oración? Sí, debía de ordenarlo, tanto en los hombres como en las mujeres. Las mujeres debían saber cómo debían participar en el culto público, su vestimenta personal, no podían ejercer autoridad pastoral frente a los varones enseñando la palabra de Dios en el culto público. Debían aprender cómo escoger pastores, diáconos, 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 4 plantea la apostasía y cómo Timoteo debía ser un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 5, cómo se debía tratar con el pecado en la iglesia, cómo tratar con los adultos, con las hermanas adultas, con los jóvenes, con las muchachas, las señoritas. Si habían viudas, quiénes eran los responsables. Todas estas cuestiones, todos estos tópicos, todos estos temas en la iglesia en Éfeso, Timoteo debía de ordenar y someterse a las directrices autoritativas apostólicas del apóstol Pablo, porque Pablo transmitía únicamente lo que el Señor Jesucristo le enseñaba a él. Timoteo, cuida lo que se te ha encomendado. Tendrás que dar cuenta delante de Dios.
Muy bien, surge otra pregunta. ¿Cómo debía proteger lo que le había encomendado? Bueno, sí, ¿qué sigue diciendo el texto? 6:20, guarda lo que se te ha encomendado, evitando. Ahí está el cómo. ¿Evitando qué cosas? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cosa que se estaba dando mucho en Éfeso. ¿Qué significa evitando aquí cuando utiliza el verbo evitando? Bueno, alejándote, Timoteo, apartándote de aquello, alejándote de aquello. Timoteo debía guardar lo que se le había encomendado, alejándose intencionalmente de esto. Profanas pláticas sobre cosas vanas, profanas vevelos en el griego, algo irreverente, algo impío, y pláticas sobre cosas vanas, kenofonía en el griego, tiene que ver con una conversación frívola, irrelevantes o tontas. ¿Recuerda las fábulas del principio? ¿Recuerda las genealogías interminables? Bueno, todo ese tipo de mezcla, todo ese tipo de sincretismo allí, bueno, cae dentro de todo esto que Timoteo debía de evitar, debía de apartarse, porque Pablo, ya lo había señalado con mucha claridad, como lo leímos en 1 Timoteo 1, del 3 al 6. Pero también tenía que evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia o falsamente llamado conocimiento, porque ciencia es conocimiento. Y esto indudablemente es una alusión a los falsos maestros. Timoteo se encontró con muchas enseñanzas que parecían verdaderas, pero no lo eran. Era un conocimiento corrompido que se oponía a la revelación bíblica, autoritativa y sana apostólica. Muchas personas utilizan toda su elocuencia para engañar. Hay que tener cuidado no solamente con las mentiras abiertas, sino con aquellas cosas que parecen verdad, pero no lo son. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no es así? Hoy podríamos hablar de intelectualismo, racionalismo, liberalismo, modernismo y todo ismo que minimice o contradiga a Cristo y su palabra debe ser rechazado por muy ciencia y conocimiento que sea, porque finalmente es falsamente llamada ciencia. J.C. Ryle dijo lo siguiente, cito, en medio de este diluvio de falsas doctrinas, abracemos con firmeza la verdad antigua. No nos avergoncemos de creer que hay un Dios eterno, un cielo eterno y un infierno eterno. Cosa que, por ejemplo, esto último, ya no lo escuchas de los púlpitos o de algunos púlpitos, porque no se predica el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio involucra la predicación o enseñanza de la condenación eterna en un infierno eterno que arde con fuego y azufre. Hermanos, es impresionante cómo tú puedes escuchar. No estoy diciendo que lo hagas, pero he hecho este ejercicio un par de veces y es impresionante, hermanos, cómo se tergiversa, cómo se corrompe, cómo se distorsiona la palabra de Dios. Se lee un texto y se dice cualquier cosa. Se dice un versículo o se lee un versículo y se dice lo que se les antoja decir. Se ignora o se es indiferente al contexto, a las palabras, al contexto inmediato, al contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera.
y se introducen sentimientos, emociones, se introducen experiencias personales, etcétera, etcétera. Recuerdo hace algunos años atrás cuando estuvimos en México, justo llegamos a un tiempo donde un grupo de personas supuestamente Dios los había llevado al infierno. Y recuerdo en ese momento que estaban siendo invitados a muchas iglesias. ¿Por qué? Porque tenían la gran novedad de contar a la audiencia, a la iglesia, de lo que había allí en el infierno. Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, con un tono de ternura, de seriedad, de solemnidad. Pablo le quedaban un par de años de vida. Pablo tenía que asegurarse que el hombre que estaba dejando en Éfeso o que había dejado en Éfeso iba a cumplir su ministerio de manera piadosa y fiel delante del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿De qué manera pudo haberle preguntado Timoteo? Pablo le responde, aléjate, sepárate, rechaza las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El único conocimiento que tiene trascendencia eterna es a través de Jesucristo. Colosenses dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Pero hoy se enfatizan otro tipo de conocimientos. Estamos en la era del conocimiento, ¿no? Leonard Ravenhill dijo lo siguiente, cito, los hombres inteligentes caminan sobre la luna, los hombres atrevidos caminan sobre el fondo del océano, pero los hombres sabios caminan con Dios. Fin de la cita. Y para poder ser sabio, necesitamos abrazar el conocimiento correcto. Y ese conocimiento está en las Sagradas Escrituras. Ese conocimiento está en las enseñanzas bíblicas, apostólicas, que Pablo está ahora haciendo el llamado a Timoteo de guardar lo que se le había encomendado, el tesoro de las doctrinas benditas del Evangelio. De esta manera Timoteo cuidaría entonces lo que se le había encomendado, alejándose o apartándose de todas estas cosas inútiles y frívolas. Pero lamentablemente hubo algunos que sufrieron las consecuencias de seguir esta falsa ciencia. Versículo 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esto es lo peligroso de esto, hermanos. Este es el potencial daño nocivo que podría producir el prestar oído a este tipo de conocimiento y profanas pláticas, mitos, cuentos, etcétera, etcétera. La cual algunos, profesando, se desviaron de la fe. Consecuencia de lo anterior. Apostataron de la fe. ¿Quiénes fueron algunos de ellos? Alejandro e Himeneo. Pero recordemos por favor algo útil. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Hay que perseverar en la fe. Hay que disciplinar nuestra vida al estudio de la fe, al conjunto de doctrinas y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a esa misma doctrina o cuerpo de doctrina algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, algunos, porque la connotación de algunos en 1 Timoteo es negativa, se asocia a algo pecaminoso. En los postreros tiempos y los últimos tiempos, recordemos, es desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida del Señor. Todo ese periodo de tiempo se cataloga en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, como los postreros tiempos. ¿Qué dice? Apostatarán de la fe, escuchando. ¿Entiendes el punto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios no tiene que ver con un hombre con los ojos rojos que casi se le salen de su cara, y no tiene que ver con mantos negros ni con velas encendidas, todo oscuro, para concluir que esas son doctrinas de demonios. Cualquier doctrina, cualquier conocimiento, cualquier ciencia que sustituya, que reemplace el único conocimiento verdadero, veraz, eficaz, salvífico en Jesucristo, que te desvía de la cruz, que te enseña otra vía de salvación, es algo demoníaco. Por eso es que más abajo en el capítulo 4, como ya lo explicamos, algunos prohibieron casarse y ayunar, abstenerse de alimentos, como un medio de salvación y de agrado delante de Dios. Eso es doctrina de demonio, porque echa fuera, porque rechaza la única forma de ser salvos en Cristo y su santo evangelio, su obra redentora. Pablo está diciendo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Leamos 2 Timoteo al ladito, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigos, hermanos. Es algo solemne esto. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué cosa? ¿Cuentos, mitos, fábulas? ¿Los sueños que Timoteo tenía? ¿Experiencias personales? La encomienda aquí, solemne, seria para Timoteo, es predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y el único elemento a través de la cual Timoteo podía llevar a cabo todos los verbos anteriores era con la doctrina. Y da la razón aquí Pablo, da el argumento a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Ese es el potencial que tienen estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Tienen el potencial de apartar de la fe el oído y se volverán a las fábulas. Por eso, amados hermanos, es que se hace vital en toda iglesia local, no solo en esta, sino en cualquier iglesia local que quiere glorificar al Señor, que exaltemos su palabra en la iglesia, porque exaltando su palabra exaltamos a Dios. Como dice el Salmo 138, verso 2, porque has engrandecido
tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dime de una iglesia que exalta su palabra y te diré, esa iglesia exalta a Dios. Dime de una iglesia que exalta a Dios verdaderamente y te diré que esa iglesia exalta su palabra. Porque no podemos hacer una disociación, no podemos hacer un divorcio entre Dios y su palabra. Cristo es el verbo. Juan 1:1. Cristo es la exégesis del Padre. Cristo dio a conocer al Padre. Por eso Pablo sigue diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque hacer esto en la iglesia traerá como consecuencia sufrimiento, aflicción. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo voy a cumplir mi ministerio, Pablo? Lo responde Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 21 al final. La gracia, Timoteo, sea contigo. En otras palabras, aquí está la respuesta de cómo Timoteo podía cumplir su ministerio allí en Éfeso. La respuesta tiene 5 letras, 6, perdón. Gracia. El apóstol Pablo nunca se olvidó de la gracia operativa en él para cumplir el ministerio. Pablo nunca olvidó 2 cosas, principalmente, entre otras, desde luego. La gracia salvífica que operó en él y la gracia ministerial que también operó en él. Pablo sabía que ese mismo pensamiento, que esa misma verdad debía de gobernar el corazón y la mente de Timoteo. Por eso Pablo al final le dice a Timoteo, la gracia sea contigo. Amén. Solo por su gracia podemos hacer lo que hacemos. Solo por su gracia Timoteo podía enfrentar tantas cosas que se viven en el ministerio y en el caso geográfico de él allí en Éfeso. Pablo conocía muy bien la gracia de Dios. Siendo como era, Dios le perdonó y lo usó para su gloria. Por eso al principio de la carta Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que sepas algo. Yo antes era un blasfemo, era un perseguidor. Quiero que sepas, Timoteo, que yo antes era injuriador de la iglesia, pero Dios me recibió en su misericordia y su gracia fue más abundante para con mi vida. Por eso te puedo decir con propiedad, Timoteo, por eso te puedo decir con todas mis fuerzas, la gracia, Timoteo, de Dios te va a capacitar para que cumplas tu ministerio. Él dijo, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia siempre nos fortalecerá para guardar lo que se nos ha encomendado. ¿Estamos cuidando la doctrina y la práctica? ¿Estamos siendo ordenados en el culto público y la vida privada? ¿Estamos guardando la doctrina del Señor? ¿Estamos sabiendo cómo se escogen pastores, diáconos en la iglesia? ¿Sabemos cómo tenemos que tratar con el pecado en la iglesia, con las viudas en la iglesia?
etcétera, etcétera, etcétera. Timoteo debía conducir la iglesia conforme a lo establecido por Dios y no el hombre. Para esto necesitaba de la gracia soberana de nuestro Dios y nosotros también. Y nosotros también, porque por su pura gracia Dios nos ha permitido tener lo que tenemos y hacer lo que hacemos. Pero cuidado con comenzar a depender o a confiar en tus propias capacidades. Para esto te recuerdo las palabras de Martin Lloyd-Jones. Él dijo, cito, no soy yo, no es mi fidelidad, no es mi frágil aferramiento a Él, es su poderosa mano que me sostiene y que nunca me soltará. Fin de la cita. Me apropio ahora de estas palabras y las aplicamos como iglesia. No somos nosotros, no es nuestra fidelidad, no es nuestro frágil aferramiento a Él, es su poderosa mano que nos sostiene, y puedo agregar, que nos ha sostenido, que nos sostiene y que nos sostendrá. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puedo decir la misma expresión de Pablo a Timoteo. Oh iglesia, oh hermanos, guarda lo que se te ha encomendado. Tenemos el privilegio y la bendición de como iglesia haber abrazado la palabra de Dios. La estamos enseñando por la gracia de Dios. Tratamos en la gracia de Dios de cumplir con lo que nos ha encomendado. ¿Hemos fallado? Sí. ¿Hemos pecado? Sí. Pero entendemos que el Dios de gracia nos vuelve a decir, si has caído, yo te levanto. Si has pecado, yo te perdono. Esta iglesia y cualquier otra iglesia local alrededor del mundo que ama al Señor y su santa palabra, que toda esta carta que hemos expuesto, que todas estas palabras que hemos enseñado, Dios las penetre en nuestro corazón, las incruste en nuestro espíritu y la podamos reflejar de una manera abierta, piadosa, fiel en todo lo que implica el ejercicio eclesiástico de nuestra iglesia local. Debemos aferrarnos a Él, debemos asirnos de su santo evangelio para que el Señor siga trabajando a través de nosotros, haciendo su obra a través de nosotros y así su nombre pueda ser glorificado. Damos gracias al Señor por toda esta carta de 1 Timoteo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Padre bendito, muchas gracias te damos por tu gracia derramada hacia nosotros al poder exponer toda esta carta de 1 Timoteo. Te agradecemos porque acabamos de exponerla el día de hoy. Gracias por todo lo que ha significado y beneficiado nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias por todo lo instruido a través de esta tu palabra. Permítenos, Señor, dirigirnos conforme a ella, para que así, Señor, tú seas glorificado y tu evangelio siga corriendo, Señor, y sigas trayendo la salvación también a todos aquellos que has destinado de antemano
que has inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Permítenos ser una iglesia que glorifique tu nombre. Permítenos ser una iglesia que nos edifiquemos mutuamente con tu palabra. Y permítenos ser una iglesia que predique tu evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, yendo, bautizando y enseñándoles todas las cosas que tú nos has mandado, Señor, como lo dijiste allí en Mateo 28. Gracias, Señor. Encomendamos nuestras vidas y nuestra iglesia en tus manos y a la palabra de tu gracia, en Cristo Jesús. Amén.